Bueno, mis hermanos, reitero mi saludo en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 17, el verso 14, que dice de la siguiente manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra santa y bendita. Señor, queremos rogarte que seas tú quien nos hables. Reconozco que solamente somos o soy un instrumento en tus manos. Háblanos, Señor Jesús, en este día. Necesitamos oír esta tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que queremos compartir hoy es la recompensa de la fe. Bueno, hay algunos aspectos importantes que quisiéramos enfocar en esta mañana con la ayuda del Señor. Primero, aquí hay dos cosas importantes. Los versos que anteceden al pasaje que leíamos, vemos al Señor que ha ido con 3 discípulos a un monte, ha subido a aquel monte. Y allá en ese lugar el Señor se había transfigurado y había aparecido Elías y Moisés. Allá los discípulos estaban teniendo una experiencia maravillosa, una experiencia hermosa, es decir, un escenario que estaban viviendo muy acogedor, hasta el punto que uno de ellos dijo, Señor, es bueno que nos quedemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí. Entonces ellos pudieron ver la gloria de Dios en aquel monte. Y luego dice la Biblia que entonces descendieron de aquel monte. En cambio, en la parte de abajo se estaba viviendo otro escenario, que era de este muchacho que había sido llevado por su padre, tenía un problema muy serio y dice que, bueno, como no lo encontró a Jesús, estaban los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada por el joven. Y allí estaba la multitud cuestionando a los discípulos que por qué no habían podido hacer nada por aquel joven. Entonces dice la Biblia que luego que bajó el Señor, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, entonces notamos que después que el Señor bajó con sus discípulos, como indicaba, acá se vivía otro escenario. Aquí podemos notar algo muy importante. Primero que el Señor había ido con sus discípulos a este monte. Y allí en este monte habían ellos experimentado una vida totalmente diferente. La Biblia muchas veces nos habla, ¿quién estará en el monte de Jehová y quién subirá al lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? Entonces notamos y pienso de que la idea del Señor de llevar a sus discípulos para que ellos contemplen la gloria de Dios y ellos puedan mirar que Jesús no era un simple curandero, un aparecido por allí en ese tiempo, sino que Jesús era algo más. Quiero decirle, mis hermanos, que el interés de Dios es que nosotros cada día conozcamos también lo que es la gloria de Él.
la gloria de Él. Y de esta manera Dios está invitándonos, Dios nos está llevando, Dios nos motiva, nos anima, nos enseña que siempre nosotros podamos acercarnos a Él, que podamos escalar en una manera figurativa, podamos escalar a ese monte alto, porque Dios quiere darnos a conocer algo mucho más de lo natural, de lo normal, ¿ya? Entonces los discípulos pudieron mirar esto maravilloso. Yo no sé qué experiencia usted ha tenido, mi hermano, con Dios, hasta qué instancia usted ha llegado. ¿Usted ha sido testigo o es testigo de algún milagro, de alguna escena tan hermosa que Dios le ha permitido mirar? Yo creo que hay muchos hermanos que me escuchan en esta mañana. Dice, hermano, yo soy testigo de algo glorioso que yo pude ver en el Señor. El hermano aquí estaba contando su testimonio, indicando cómo Dios los libró de una muerte en aquel río. Eso puede verse la gloria de Dios. Algo parecido vimos en una ocasión en la vida de una hija mía, cuando ya el mar se la llevaba y su esposo la agarraba. Y nosotros a lo lejos podíamos mirar esta escena y solamente lo que hicimos fue invocar el nombre del Señor. Y luego ella también pudo decir, papá, ya nos íbamos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que permite vivir esos momentos tan gloriosos. Entonces quiero decirle, mis hermanos, de que este Dios sigue haciendo cosas maravillosas, cosas grandiosas, cosas gloriosas. Y eso lo logramos solamente cuando nos acercamos a la presencia de Él. Cuando tratamos de escalar, de subir, de buscar la presencia de Dios. Hay algunos hermanos que ya son testigos del día que recibieron el poder del Espíritu Santo, que pudieron danzar, glorificar el nombre del Señor. Y dice, hermano, eso fue un momento tan glorioso, un momento tan lindo. Otro hemos visto, hermanos, también la sanidad y milagro en la vida de nuestros hijos. Cuando nuestros recursos se terminaron, se agotaron y no hicimos otra cosa sino doblar rodilla y poner nuestro corazón en las manos de Dios, pedirle con corazón quebrantado a Dios y el Señor nos escuchó. Así que mi hermano, quiero decirle que Dios quiere que usted le acompañe a que pueda mirar usted momentos tan gloriosos. Ahora, en la parte de abajo estaban los discípulos allí y notamos que un hombre había ido buscando ayuda, pero no la había podido conseguir. Yo no sé qué harían los discípulos, estarían orando, estarían reprendiendo, no sé cuál sería la escena que se presentaría en este caso de los discípulos. Y esto nos hace pensar en algún momento, hermanos, honestamente, cuando alguna persona viene buscando ayuda y uno lo que hace es orar y pedir y clamar y gritar y hacer cuantas cosas, pero no hay respuesta. Recuerdo en una ocasión, y no lo digo como arrogancia, que en una ocasión llegó un muchacho así mismo con espíritu malo. No sé, se me ocurrió decirle a los diáconos, hermano, oren por ese muchacho. Yo me quedé por acá conversando con alguien que necesitaba atenderle. Y los diáconos fueron y oraron por el joven, pero él sigue igual. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, el muchacho no tenemos ninguna respuesta. Digo, vamos a orar al Señor. Y oramos al Señor, así mismo, al mismo Dios. Y de esta manera el muchacho comenzó a recuperarse y los hermanos comenzaron a mirar y dice, ¿qué pasó, hermano? Así como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y qué pasó? Le digo, no, oramos al Señor con fe y el Señor respondió. Entonces, aquí también podemos notar algo, mis hermanos. Yo creo que los discípulos, como lo vemos más adelante, surgió una inquietud en ellos. Entonces, eso es importante mirar, hermanos. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay atención? ¿Por qué muchas veces esa oración no tiene respuesta? Uno tiene que hacer un análisis, qué es lo que está pasando. Bueno, y luego entonces el padre se acercó al Señor cuando ya llegó el Señor allí, a ese lugar, y le comentó lo que había sucedido, que él tenía un hijo lunático, un hijo lunático. Bueno, estaba mirando de que antiguamente la palabra lunático se traduce del griego selenias somai, que literalmente significa alguien afectado por la luna, por eso lunático. Dice que los antiguos griegos creían que si alguien dormía bajo la luz de la luna, podía ser gravemente afectada. Bueno, esos son los comentarios que se emiten acerca de los lunáticos. Pero bueno, en resumen, lo que la Biblia señala es que ese muchacho estaba atormentado por este espíritu malo. Entonces el padre dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae
en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí también podemos mirar algo, mis hermanos. Primero, la identidad del padre con su hijo. Siempre los padres, anoche predicaba el hermano un bonito mensaje aquí acerca de lo que el Señor comparó del amor que él tiene para con sus hijos, ¿no? Y lo comparó con la madre, ¿no? Que no se olvide de su hijo. Y si alguna se olvidara, ciertamente Dios no se olvidará de sus hijos. Ahora vemos a este padre que está luchando por la vida de su hijo. Y en esto quiero decirle a mis hermanos padres que me escuchan en esta mañana, este hombre no se resignó a la situación. Este hombre no dejó a su hijo allí que muera, que le espere la muerte o que el diablo haga lo que él quiera. No, sino que él buscó la manera de cómo ayudar a su hijo, ya que era atormentado por este demonio. Hay mucha gente que hoy está sufriendo también. Hay muchos padres en el mundo que están sufriendo con sus hijos que son drogadictos y ya no saben qué hacer. Y muchos echan mano de recursos humanos, los encadenan, los envían a un reformatorio, pero eso no hay ningún cambio, lamentablemente. Yo no sé qué haría este hombre por ese hijo, pero algo de haber hecho. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, entonces fue donde Jesús. Quiero decirle que Jesús es la única alternativa para una situación difícil y complicada. Él fue donde el Señor. Pero entonces, como decíamos, que no lo encontró a Jesús, sino que encontró a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por él. Pero él no desistió y no se fue, no se volvió a su casa, sino que esperó allí con paciencia. Y cuando el Señor llegó, entonces él le comentó lo que estaba pasando. En esto podemos, hermanos, también aprender a tener paciencia y a perseverar en nuestra petición. Hay personas que se resienten. Recuerdo en una ocasión que estábamos orando por los hermanos para que reciban el Espíritu Santo. Y un hermano pasó al altar y como no recibe el Espíritu Santo, cogió y se fue del templo. Entonces dijo, no, yo no recibo el Espíritu Santo, me voy enojado, molesto, resentido. Entonces eso no se puede hacer, hermano, en ningún momento. Este padre no agarró a su muchacho y dijo, no, no, me voy, ustedes no pueden hacer nada. No, él lo esperó al Señor. Y en esto nos indica que debemos ser perseverantes, que en la primera instancia que vamos buscando ayuda de pronto no la encontramos, pero podemos esperar en Jesucristo que Él sí puede ayudarnos más adelante. Y así insistió, y las bonitas palabras de él que dijo, ten misericordia, ten compasión. Esas palabras conmueven el corazón de Dios al decir, ten misericordia, ¿verdad? A veces cuando vamos por la calle, alguien nos pide una moneda y nos dice, por favor, regáleme una moneda. Y como que nosotros somos indiferentes, pero a veces nos dice, por favor, ayúdame, mis hijos no tienen que comer. Y palabras que nos conmueven el corazón. Y sacamos una moneda y le decimos, tome, por favor, tome una moneda. Entonces este hombre también dice, ten misericordia de mi hijo. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos con corazón quebrantado, allí está el Señor. Él no es indiferente al dolor ajeno. A veces pensamos, no, Dios no nos escucha, Dios no nos atiende. Pero quiero decirle, mis hermanos, de que Él sí atiende a la necesidad y a la petición de aquellas personas que se acercan con corazones quebrantados. Entonces el Señor le dijo, traédmelo. El Señor no fue indiferente, no dejó que las cosas de pronto pasaran, sino que de esta manera dijo, traédmelo. Quiero decirle, mis hermanos, que el Señor no es ajeno al dolor de las personas. Y Él está pidiendo cuando uno va delante del Señor, Él le atiende a la petición, Él no los echa fuera. No encuentro yo un milagro, una situación que se haya presentado en la vida de una persona que Él se fue con su enfermo, que Él se fue con la camilla de su enfermo y que el Señor no tuvo compasión. No, todas las personas que fueron donde Él, el Señor los ayudó, los sanó, hizo un milagro. Pero es que toda persona que acude donde Él no regresa igual. Y este hombre no regresó igual con su hijo, sino que de esta manera su hijo fue sanado. Qué bonito. Yo creo que la alegría embargó el corazón de este hombre al mirar de este hijo, hermano, que fue sanado. Y le decía yo a los padres que me escuchan en esta mañana, yo no sé que uno pueda ser indiferente
ante sus hijos y decir, este muchacho ya no quiere nada de Dios, pero ya ahí se lo he dejado a Dios, pero se lo he dejado. ¿Pero qué está haciendo? Está orando continuamente, le está pidiendo al Señor, está insistiendo, lo ve desanimado, lo ve demotivado. Yo no sé cómo hay muchos padres que dicen, mi hijo era cristiano, era predicador, pastor, pero ya no está en la iglesia. Pero ya yo lo he dejado en la mano de Dios, como que lo abandonó allá. Pero hay madres que están insistiendo, están orando y llorando en las madrugadas y están diciéndole, Señor, por favor, yo no me calmaré, no me estaré quieto hasta que yo vea una respuesta de parte de ti. Y qué bonito que esos hijos, hermanos, que los padres están clamando, están intercediendo por ellos. Y eso pasó con la vida de este hombre. Hermano, y por otra parte podemos indicar que el enemigo, el diablo, quiere destruir la vida de nuestros hijos, quiere acabarlo, quiere arrastrarlos para el mundo, quiere terminarlo de cualquier manera. Pero hay una madre, hay un padre que está clamando y diciéndole, Señor, por favor, te ruego por mi hijo. Mira, Señor, aunque estoy llorando, pero ahí está mi hijo, luchando con ese espíritu malo, luchando, hermano, pero aquí estoy clamando, hermano, y créalo que esa oración le va a ayudar a usted para que vea a su hijo que tenga la victoria en el nombre del Señor. Entonces, bueno, por el factor tiempo quiero decirles, hermanos, que luego, entonces, los discípulos se quedaron con ese pensamiento y dijeron, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos reprender ese demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos orar y pudimos tener respuesta? Y el Señor le dijo, por la falta de fe. La falta de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza en el Señor. Hebreos, el escritor a los hebreos pudo definir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre esperó en Dios, esperó en el Señor su respuesta. Él no se fue del lugar. Yo no sé, hay muchos ejemplos de personas con fe. Dice la Biblia de ese paralítico viendo la fe de ellos. Así que mi hermano, es todo la fe. Si usted pone la confianza plena en el Señor, confía en Él, hermano, el Señor le va a responder también. Entonces, luego el Señor le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces quiero decirle, mis hermanos, este es el motivo de este amanecer con Dios. Hay cuantas personas que les es difícil levantarse en las madrugadas y buscar el rostro de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que yo estoy esperando cada día este momento muy bonito de oración y gracias a Dios por los hermanos que se conectan día a día. Aquí hay 38 conexiones hoy día por los hermanos que se han levantado, que han dejado el sueño de lado. Yo sé que es difícil levantarse en las madrugadas, pero se han esforzado para estar en este amanecer con Dios. Y quiero decirle, hermano, que esto no será en vano. No será por gusto este amanecer con Dios. Los ayunos, las oraciones, esos momentos de rodillas. Hermano querido, quiero animarte para que busques de Dios, que saques tiempo para Dios. No importa que estés allí de rodilla 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hermanos, eso va a tener respuesta y va a tener recompensa. Y ese va a ser el resultado de la fe, que usted va a ver obras maravillosas en la vida de alguien. Interceda por la familia, ruegue a Dios por su familia, clámele a Dios por su familia. Estamos viviendo tiempo difícil. ¿Cómo cada día gente se está desmoronando a la muerte? Están bajando de este mundo, hermanos, al cementerio sin Cristo y sin esperanza. Hagamos algo también por la familia, clamemos por ello. Pidámosle a Dios por aquellas personas, hermanos, que no se vayan sin Cristo. Luchemos también, ya sea por nuestros hijos, luchemos por nuestra familia, de que ellos sí se van de este mundo, pero que se vayan con Cristo. Hermanos amados, no podemos mover la mano de Dios si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay fe. A veces hasta nos queremos resentir con Dios y decimos, Señor, pero mira, lloré por fulano y tal, lloré por mi hijo, pero no hay respuesta. ¿Pero qué? 5 minutos, media hora. No, así no se logra. El Señor le dijo, es con ayuno y con oración. Los discípulos al principio, ellos no oraban mucho. Cuando estuvo también incluso en el huerto, el Señor les dijo, quédense aquí y oren, oren allí 1 hora. Pero cuando regresó el Señor, ¿cómo los encontró? Durmiendo. 1 hora no habéis podido velar, pero después estos hombres aprendieron la oración. Hermanos, que nosotros también aprendamos la oración. Pedro y Juan dice que después subían al templo allá de la Hermosa a la hora de la oración. Y mire usted cómo estaban estos hombres llenos de Dios, que incluso antes de entrar al templo a la hora de la oración,
ese paralítico fue sanado. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer cosas gloriosas, pero cuando hay un pueblo de oración, cuando hay un pueblo que clama, usted va a responder, hermanos, también a las personas y decirles que usted tiene un Dios maravilloso. Así que le animo para que usted sea una persona de oración, de ayuno, que busque la presencia del Señor y de esta manera usted va a ver la gloria de Dios. Que el Señor lo ayude para que usted también pueda tener esa respuesta de Dios y pueda ver la gloria de Dios. Así que recuerde que la fe tiene una recompensa. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra que hemos podido compartir en esta mañana. Mi Dios bendito, te rogamos que esta palabra quede grabada y esculpida en nuestros corazones y hagamos lo que dice tu palabra, Señor, que te busquemos a ti en oración y ayuno y que tú darás respuesta y harás cosas maravillosas, Señor, en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos también por aquellas personas que están pasando momentos muy difíciles, Padre mío, que ellos puedan confiar y esperar en ti, porque tú eres el Dios grande y maravilloso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.